Madre, no te preocupes, te daré muchas señales. Así comenzó todo, con una confidencia sencilla y luminosa, susurrada por Carlo a su mamá, y con la intuición, inquietante y a la vez llena de paz, de que su historia no se apagaría con la muerte. Años después, el 7 de septiembre de 2025, cuando la Iglesia proclamó santo a Carlo Acutis, muchos celebraron la alegría de un nuevo intercesor joven, pero otros, en Roma y lejos de Roma, percibieron algo más, un pulso de gracia que desbordaba la ceremonia y tocaba corazones, como si el cielo confirmara aquella promesa hecha a una madre. ¿Milagros o advertencia divina? ¿De qué intenta advertirnos Carlo? No presentamos respuestas precipitadas. Nos acercamos con respeto, con oración y con la serenidad de quien escucha para discernir. Hoy te invito a contemplar estas huellas, los signos que acompañaron la canonización, los testimonios que brotaron en distintos países y las palabras que Carlo dejó caer como semillas para nuestro tiempo. Si estás viviendo dudas, cansancio o sequedad, si miras el mundo de tus hijos y nietos con temor y esperanza mezclados, este camino es para ti. No venimos a imponer conclusiones, sino a abrir el alma a lo que Dios quiera mostrarnos, porque el Espíritu sopla donde quiere. Tomemos aire despacio, pongamos el corazón ante Jesús, como hacía Carlo, y pidamos a la Virgen que guíe nuestros pasos. Lo que vas a escuchar podría transformar tu mirada sobre la época que habitamos. Quizá descubras que en medio del ruido hay una melodía de gracia convocando a la confianza. Permanece conmigo en este comienzo. Iremos del recuerdo íntimo de una madre y su hijo a las señales percibidas por multitudes, de la alegría de una canonización al filo profético de un llamado que no es para unos pocos, sino para toda la Iglesia. Puente hacia el cuerpo del episodio. Empecemos por el principio, por la promesa y el planteamiento que abren esta historia. Te daré muchas señales. Basándonos en esa frase, pasemos ahora al contenido principal para ver cómo se relacionan estas señales con la profecía y por qué lo que está por suceder pondrá la piel de gallina incluso a los más escépticos. La promesa no quedó suspendida en el aire. Las señales se encadenan como huellas que conducen a un punto preciso. Todo apunta al cumplimiento de una profecía atribuida a San Francisco de Asís, pronunciada cuando Carlo aún vivía. No un rumor, sino una palabra que, al rozar el tiempo, reclama discernimiento. Si esa palabra se cumple, lo que se acerca pone la piel de gallina incluso a los más escépticos. No se trata de alimentar el miedo, sino de despertar la conciencia ante un mover que desborda cálculos humanos. Por eso avanzamos con paso reverente. Miraremos de cerca los signos extraordinarios acontecidos en la canonización, no para coleccionar prodigios, sino para leer su verdadero significado profético y lo que implican para la humanidad en esta hora de dudas e incertidumbre. No nos mueve la curiosidad, sino la obediencia de la fe. Pedimos luz para distinguir lo verdadero de lo aparente, para acoger lo que conviene a la Iglesia y dejar atrás el ruido. Si hubo señales, no fueron espectáculo, fueron lenguaje, y toda lengua del cielo exige silencio, oración, vigilancia. Con ese espíritu, abre el corazón. Lo que vas a descubrir puede transformar por completo la mirada sobre la época que vivimos. Escucha con atención cada detalle, porque estos acontecimientos pueden ser el comienzo de algo que cambie para siempre el destino espiritual del mundo. Lo que vas a descubrir puede transformar por completo tu mirada sobre la época en la que vivimos. No se trata de curiosidad,
sino de una invitación a leer el tiempo con hondura. Por eso, escucha con atención cada detalle, porque estos acontecimientos pueden ser el comienzo de algo que cambie para siempre el destino espiritual del mundo. Bajo esta luz, la figura de Carlo se alza con la sobriedad de lo verdadero. Carlo Acutis no fue un santo cualquiera. Su vida, breve y transparente, aparece atravesada por un designio que supera la lógica inmediata y, sin embargo, se deja tocar en hechos concretos. Desde los 4 años manifestaba un vínculo sobrenatural con el mundo espiritual que asombraba a todos los que lo rodeaban. No era teatralidad ni gestos altisonantes, era la simple y poderosa gravitación de la gracia. Su vida estuvo marcada por experiencias místicas, visiones proféticas y signos que apuntaban a una misión muy particular, destinada a ir más allá de su muerte física. Esa orientación se hizo visible en un gesto que inaugura su camino con claridad. A los 4 años, durante una visita al santuario de Pompeya, se arrodilló espontáneamente ante la Virgen María y se consagró a ella, pidiendo a toda su familia que hiciera lo mismo. De rodillas, recemos por ellos, dijo con una autoridad desarmante. Para su madre, que rara vez asistía a misa, fue un choque ver a su hijo mostrar una madurez espiritual imposible en un niño común. Allí, sin ruido, se trazó un eje interior que no se rompería. Pocos meses después, Carlo vivió otra experiencia sobrenatural. Su abuelo materno murió repentinamente de un infarto, y el pequeño, con apenas 4 años y medio, se acercó a su madre y con una naturalidad extraordinaria afirmó haberlo visto y haber recibido de él la súplica de oración, indicando que se encontraba en el purgatorio. No son palabras que un niño se invente. Este acontecimiento marcó el inicio de una misión que Carlo nunca abandonó: rezar cada día por las almas del purgatorio. Fue su escuela de misericordia, su disciplina de amor escondido, el latido silencioso de una intercesión cotidiana. A los 7 años, mientras se preparaba para recibir la primera comunión, emergió un nuevo signo. Cuando su familia subía la colina hacia el monasterio, un pastor que llevaba un pequeño cordero les cerró el paso. Carlo se iluminó al ver al animal y afirmó que era un signo especial para él. En ese momento, anunció el plan de su vida con una claridad que no admite dudas. Mi objetivo es estar siempre unido a Jesús. No era una frase emotiva, era la definición de una existencia y el programa de una fidelidad que atravesaría la prueba y el tiempo. El símbolo del cordero reaparecería muchas veces en su vida de manera misteriosa, como si una misma palabra celeste fuese repitiéndose en distintos acentos, hasta el sueño profético de su madre, poco antes de la muerte de Carlo, en el que veía a un cordero sangrando. Ese hilo simbólico no pretende adornar un relato, sino señalar una pertenencia, pureza ofrecida, inocencia que se dona, humildad que vence por la entrega. A la sombra de ese signo, la niñez de Carlo queda sellada como alianza, y la mirada comprende que el camino iniciado en Pompeya y confirmado en la colina del monasterio conducirá con paso firme hacia revelaciones más hondas sobre su propio destino. Bajo ese peso de sentido, el corazón queda dispuesto para escuchar lo que un niño, ya tocado por lo alto, empezó a decir desde muy pronto acerca de su vida y su partida. Desde muy pequeño, su boca dejó caer palabras que helaban el alma. Hablaba de su propia muerte con la serenidad de quien ya ha visto el horizonte. Afirmaba que partiría joven
y no dudaba en señalar la herida concreta por la que atravesaría: una hemorragia cerebral. No era fatalismo ni teatralidad, era la conciencia humilde de un designio que lo envolvía. A su alrededor, la vida cotidiana seguía su curso. En su interior, la luz de una certeza crecía como una brasa silenciosa. Ese presentimiento no rompió su infancia, la purificó, le enseñó a medir el tiempo con la vara de la eternidad y a ordenar cada gesto según un amor que no se agota. 3 meses antes de enfermar, dejó registrado en el ordenador un mensaje de una precisión desarmante. Cuando su cuerpo alcanzara los 70 kilos, estaba destinado a morir. La grabación permaneció oculta hasta después de su partida. Fue entonces cuando su madre, al encontrarla, comprendió el alcance de aquel anuncio. Pocos días antes del final, el peso había llegado exactamente a esa medida. Todo indicaba que no solo sabía que partiría joven, intuía también el momento en que la llamada sería pronunciada. No hay cálculo humano que explique esa coincidencia. Hay, más bien, una obediencia que aprende a leer los signos con gravedad y temblor. Todo se cumplió tal como había sido anunciado. En 2006, con 15 años, una leucemia fulminante lo llevó al límite y desencadenó una hemorragia cerebral. Cuando cerró los ojos, pesaba exactamente 70 kilos. Sin embargo, lo que sobrecoge no es la exactitud de los datos, sino la paz con que abrazó ese tránsito. No se rebeló contra lo que sabía que llegaba. Ofreció sus sufrimientos por el Papa y por la Iglesia, como quien deposita en el altar la última dádiva. Así quedó sellado su testimonio, firme, silencioso, eucarístico. Y en esa quietud entregada se abre un umbral. Desde allí la mirada comienza a percibir el alcance de lo que le fue mostrado sobre el destino del pueblo de Dios. Una de las visiones más importantes que recibió abrió el horizonte sobre el futuro de la Iglesia. No fue una imagen vaga, sino un cuadro nítido que golpea el corazón. La plaza de San Pedro llena de multitudes de fieles, una marea orante que se congrega como si presintiera una hora decisiva. Sobre ese clamor silencioso, el cielo se poblaba de ángeles con trompetas, y, de repente, el día soleado se oscurecía bruscamente, como si la creación misma contuviera la respiración ante un anuncio grave. En medio de esa escena conmovedora, una voz materna atravesó la oscuridad con una claridad inapelable. Se acercan tiempos difíciles para el cristianismo a causa de la desobediencia. No hubo discursos, ni adornos, solo una sentencia que pesa, que llama, que pide conversión. Esta visión vincula directamente la vida de Carlo con las advertencias que, a lo largo de los siglos, han sido confiadas en apariciones marianas, no para asustar, sino para despertar. El hilo que recorre su infancia marcada por signos, su juventud entregada y su tránsito ofrecido, halla aquí una clave. El cielo no señala por curiosidad, sino por amor a la Iglesia. Por eso, antes de morir, dejó en manos de su madre una promesa profética, sencilla y desarmante en su fuerza. «Mamá, no te daré una señal, sino muchas». No era un recurso de consuelo, era un compromiso que lo trasciende y que convoca a estar vigilantes. Esa promesa comenzó a cumplirse inmediatamente después de su partida, como si las semillas sembradas en su breve vida hubieran esperado la hora para abrirse. Y muchos de los signos que tuvieron lugar durante su canonización forman parte de esa misma promesa, no piezas sueltas, sino destellos de un mismo lenguaje que busca corazones dispuestos. El sentido se concentra, el llamado se afila, la Iglesia es invitada a escuchar. En este punto,
el paso se vuelve más lento y la mirada más atenta. Lo que fue mostrado en la visión prepara el espíritu para reconocer, sin precipitación y con temblor reverente, aquellos hechos que, delante de multitudes, parecieron confirmar que la palabra dada no quedó en el aire, sino que empezó a resonar en la historia. Durante la canonización, el 7 de septiembre de 2025, poco después de que el Papa León XIV proclamara santo a Carlo, comenzaron a llegar informes desde distintos puntos del mapa. No eran rumores difusos, eran testimonios convergentes, especialmente de lugares donde los jóvenes se habían reunido para seguir la ceremonia. La percepción común era la de un cielo que, en un mismo instante, hacía vibrar cuerdas escondidas en muchos corazones. En Roma, en el mismo latido de la celebración, numerosos fieles hablaron de un olor a lirios extendiéndose por la plaza de San Pedro en el momento de la proclamación. No se halló causa visible. La fragancia fue percibida como signo de santidad y de presencia, un sello de delicadeza sobrenatural en medio de la multitud. No se desvaneció de inmediato, permaneció perceptible durante casi una hora, atrayendo la atención de cientos de peregrinos y dejando una huella silenciosa que muchos guardaron como confirmación interior. Al otro lado del océano, en una iglesia de una ciudad estadounidense donde los jóvenes seguían la canonización, brotaron relatos de intensa visitación espiritual. Varios experimentaron paz profunda y un calor que no nace de lo sensible, acompañado por una claridad repentina sobre la propia vocación. Entre ellos, una joven de 17 años expresó con lucidez que su vida debía orientarse a evangelizar a otros jóvenes. No fue exaltación pasajera, sino convicción serena, como si una brújula interna hubiese sido imantada hacia el norte de Dios. En Francia, en Lourdes, otro grupo de adolescentes reunidos en el santuario contó experiencias significativas durante la ceremonia. 3 jóvenes describieron, de modo simultáneo, la visión de Carlo sonriente con su conocida camiseta roja. Lo vieron cercano, reconocible, sin artificio, y en esa proximidad percibieron un impulso de ánimo: entregar la vida a la evangelización de los propios pares sin demora. Nadie impuso un programa, fue el corazón el que recibió una tarea. En Brasil, en una parroquia llena de universitarios atentos a la canonización, se repitió el patrón. Muchos hablaron del mismo olor a lirios percibido en Roma y de un sentido común de renovación interior. El testimonio de una estudiante que se consideraba alejada de la fe resultó elocuente. Algo cambió en ella durante la ceremonia, un giro difícil de explicar y, sin embargo, decisivo. La necesidad de volver a la oración y comenzar a vivir de otra manera se instaló como certeza. Lo que hace especialmente revelador este conjunto de relatos no es la singularidad de cada caso, sino el trazado coherente que dibujan: paz sobrenatural, claridad súbita en el descubrimiento de la vocación, el perfume de los lirios como firma discreta, una urgencia interior de evangelizar a otros jóvenes. No son hilos dispares, componen una misma trama, y esa trama sugiere una intención amorosa que busca a la juventud con particular predilección. Llama la atención otro dato: muchos de los que vivieron estos fenómenos estaban lejos de la práctica religiosa o indiferentes al misterio. Esa distancia no impidió la visita, tal vez la hizo más nítida. En redes sociales, miles de jóvenes de todo el mundo comenzaron a compartir lo que habían experimentado durante la canonización. Las publicaciones se difundieron con rapidez, alimentadas por relatos de sueños vivos con Carlo,
sensaciones de renovación espiritual y un deseo repentino y sólido de profundizar en la vida de fe. No hubo campaña organizada, el movimiento corrió solo, como agua que encuentra cauce. Así, el fenómeno pareció extenderse de modo natural, sin gritos ni estridencias, mientras las autoridades de la Iglesia observaban con interés sereno y prudente cautela. Algunos obispos hablaron de una posible renovación espiritual de los jóvenes. Otros prefirieron esperar para discernir la autenticidad y la permanencia de lo que estaba sucediendo. El Vaticano, por su parte, siguió de cerca los informes que llegaban desde diversos países, con la responsabilidad de una madre que examina cada latido antes de pronunciar juicio. Para muchos observadores, el conjunto de hechos ofrecía un eco inconfundible de una antigua palabra vinculada a Carlo, la profecía atribuida a San Francisco de Asís, confiada a Antonia Salzano, según la cual, al ser canonizado, Dios enviaría el Espíritu Santo a la tierra y tocaría a cada adolescente con la gracia santificante. A la luz de esta memoria, lo acontecido parecía señalar hacia un Pentecostés juvenil, no un evento circunscrito a un lugar, sino una efusión que viajaba por los vínculos invisibles de la comunión, alcanzando a la juventud donde se encontrase. Los relatos que brotaron desde distintos puntos del mundo correspondían con exactitud al patrón descrito por esa profecía. La acción del Espíritu se dejaba reconocer en profundidades compartidas, experiencias que no se agotaban en emoción, sino que desembocaban en propósito, renovación de la fe y deseo inmediato de evangelizar. Todo convergía en un mismo pulso, el cielo tocando la tierra en la franja más vulnerable y decisiva de la humanidad, los jóvenes, para encenderlos como antorchas. La huella de Roma con la fragancia de los lirios, la convicción nacida en aquella iglesia de Estados Unidos, las visiones simultáneas de Lourdes y el despertar brasileño forman un mosaico de una sola pieza. En él, cada tesela confirma a la otra, la pureza como llamada, la paz como sello, la misión como respuesta. Y, mientras la Iglesia discierne con la sabiduría del tiempo, la sensación que queda es la de un inicio. Algo ha comenzado a moverse con mansedumbre poderosa y pide ser reconocido. No se trata de coleccionar maravillas, se trata de escuchar el lenguaje de Dios cuando decide hablar en la historia. La coherencia de los hechos, su alcance entre quienes estaban lejos, su difusión espontánea y la consonancia con una palabra profética no apuntan al espectáculo, sino a un designio. Ese designio convoca especialmente a los jóvenes a ponerse en pie con el ardor de quienes han sido tocados por la gracia, y convoca a la comunidad creyente a acompañar, formar y sostener con prudencia y esperanza. En este umbral, el alma percibe la pregunta que se alza con naturalidad. ¿Por qué ahora? ¿Por qué de este modo? ¿Por qué en la juventud la insistencia del cielo? No adelanta la respuesta, la prepara, porque cuando los signos se ordenan con esta exactitud, no invitan a correr, sino a arrodillarse, a guardar, a preguntar con humildad. Solo así la Iglesia podrá reconocer el alcance de lo que acontece y, sin apagar el espíritu, custodiar con ternura el fuego que se ha encendido. ¿Por qué, precisamente ahora, la gracia parece dirigirse con tanta fuerza hacia la juventud? La pregunta se impone sola, y la respuesta asoma en las visiones que Carlo recibió en vida. Se acercaban tiempos difíciles para el cristianismo, y los jóvenes serían, a un mismo tiempo, los más expuestos a los ataques contra la fe y la clave para la renovación espiritual del mundo.
Bajo ese presagio, la escena presente se entiende con hondura. Vivimos una época en la que quienes comienzan a trazar su camino se enfrentan a embates sin precedentes, mensajes que desfondan, ritmos que desgastan, ofertas que prometen plenitud y dejan vacío. Las redes sociales, pensadas para conectar, con demasiada frecuencia aíslan. Los lazos se multiplican en la superficie mientras la soledad se ahonda por dentro. La tecnología, llamada a facilitar la vida, crea dependencias que rinden el corazón a la distracción continua y abren un hueco de silencio sin Dios. Y la cultura que ofrece felicidad inmediata a través del materialismo y del placer conduce una y otra vez a la decepción de una generación que despierta sin rumbo y sin norte. No es una condena del mundo, es el diagnóstico de un combate real en el alma de los jóvenes. Carlo comprendió esta realidad mucho antes de que se manifestara plenamente. Por eso orientó su existencia a mostrar que la verdadera felicidad nace de la unión con Cristo, especialmente en la Eucaristía. No huyó de su tiempo ni se atrincheró. Usó la tecnología no para aislarse, sino para evangelizar. Habitó el mundo moderno sin someterse a sus valores distorsionados. Su vida, breve y luminosa, se convirtió en mapa y antorcha, un modo concreto de estar en medio de las corrientes sin dejarse arrastrar por ellas. Los signos que hemos visto durante y después de su canonización sugieren que desde el cielo continúa la misma estrategia, se sirve de los medios que los jóvenes conocen, redes, dispositivos, comunicación digital, para tocar sus corazones y guiarlos de vuelta a Dios, como si prolongara su misión con las mismas herramientas que empleó en la tierra. No es un simple eco, es un impulso vivo que busca el punto de contacto donde la gracia puede encender la libertad y convertirla en testimonio. En ese marco, el perfume de los lirios que tantos percibieron no queda en anécdota piadosa. No es solo un signo de santidad. En la tradición cristiana, los lirios hablan de pureza y de renovación espiritual. Mensaje es nítido. Es posible vivir en pureza en un mundo herido. Es posible renacer aun cuando todo parezca perdido. La fragancia se vuelve lenguaje, y ese lenguaje reordena el deseo, aparta la mirada de lo que confunde y la dirige hacia aquel que purifica y transforma. También las visiones de Carlo vestido con su camiseta roja adquieren aquí un peso particular. Se muestra tal como era, un joven ordinario, sencillo, cercano, comprensible para otros jóvenes. No aparece como una figura distante o intimidante, sino como un amigo que entiende las luchas porque él mismo las recorrió. En su sonrisa hay acogida, en su presencia un llamado que no aplasta, sino que levanta. Así, el cielo se hace próximo sin perder su majestad, y la santidad se desvela como camino posible y deseable. A ese signo de cercanía se suma una urgencia interior que muchos han experimentado, la necesidad de evangelizar a otros jóvenes. No nace de la presión externa, sino de un fuego encendido por dentro, el mismo que ardía en Carlo, consciente de que el tiempo sería breve y de que cada alma cuenta. La claridad de propósito, la paz que no depende de circunstancias y la prontitud en la entrega dibujan el perfil de una generación convocada a ponerse en pie. Nada de esto opera fuera de la historia personal de cada uno. El espíritu no uniforma, personaliza, llama por el nombre, ordena dones y heridas y convierte la biografía en misión. Por eso, cuando la gracia alcanza a los jóvenes allí donde están, en el móvil que llevan, en las plataformas que consumen, en los espacios donde conversan, no los encierra, los lanza
y lo hace sin ruido, con una autoridad mansa que, sin embargo, inclina la voluntad hacia el bien y la dispone para la ofrenda. Conviene entonces leer los signos sin ingenuidad ni miedo. Ingenuidad no, porque hay combates reales que exigen vigilancia. Miedo tampoco, porque la luz que llega es suficiente para dar el siguiente paso. De esta tensión nace el terreno fértil donde la pureza puede florecer y la renovación hacerse carne. Allí, el perfume de los lirios no solo recuerda lo que se ha recibido, anticipa lo que puede brotar si la respuesta es fiel. Así se entiende la continuidad del impulso. Lo que comenzó como visita de paz se convierte en decisión. Lo que olía a promesa se vuelve tarea. Lo que fue consuelo se fija en envío. Desde lo alto, Carlo transmite ese ardor a una nueva generación de evangelizadores, no para separarlos del mundo, sino para que lo atraviesen con el Evangelio en la mano y la Eucaristía en el centro. La brújula ya está imantada, el norte señalado. Queda por delante el camino de quienes han sido tocados para tocar, consolados para consolar, alcanzados para alcanzar. Y en ese borde de la historia, cuando el corazón se dispone, la pregunta por la respuesta se vuelve ineludible y fecunda. Lo que se impone, al mirar con serenidad lo vivido, es una certeza humilde. La santidad no es imposible, ni siquiera en los tiempos actuales. Se vuelve cercana cuando se encarna en una vida breve y fecunda. Carlo vivió solo 15 años, y sin embargo su huella se multiplica como una siembra que no deja de germinar. Mostró con hechos que es posible usar la tecnología con fines santos, habitar el mundo sin ser del mundo y guardar la fe en medio de tentaciones que desgastan. No se retiró del campo de batalla. Eligió pelear con la pureza, la caridad y la Eucaristía como centro. Ante la corriente que ahora alcanza a tantos corazones jóvenes, conviene reconocer la dignidad de la llamada. Los jóvenes tocados por Carlo deben comprender que han recibido una vocación especial. No son solo receptores de gracias extraordinarias, sino instrumentos elegidos para una misión crucial. Como él, están invitados a poner en juego dones y oportunidades concretas para que otros jóvenes encuentren a Cristo sin rodeos ni excusas. La pregunta que nace del Espíritu es simple y poderosa. ¿Cómo puedo usar mi vida, mis talentos, mis redes sociales, mi influencia para llevar a otros a Jesús? Allí se decide una existencia, en permitir que cada recurso se transforme en caridad misionera. Este despertar no pide espectadores, pide testigos. La respuesta adecuada a estos signos no es solo gratitud íntima, sino acción evangelizadora, que cada uno discierna a quién visitar, a quién acompañar, qué palabra ofrecer, qué contenido publicar, qué silencio guardar para escuchar mejor. Carlo no envía estos signos para crear una experiencia espiritual individual, sino para formar una generación de evangelizadores, almas encendidas que se buscan entre sí, se sostienen y se envían mutuamente, hasta que las periferias de la juventud se vuelvan hogar. En este movimiento, las familias ocupan un lugar decisivo. Las familias también tienen un papel clave. Allí se custodia el primer altar y la primera escuela del corazón. Los padres deben estar atentos a las señales de renovación espiritual en sus hijos y apoyarlos en ese camino, incluso cuando esa gracia interpele comodidades o agendas. No basta con una simpatía pasajera. Deben crear ambientes familiares que alimenten esta renovación mediante la oración en común, la participación regular en la misa y el ejemplo de una vida cristiana auténtica. Un hogar que reza, que perdona, que sirve.
se convierte en taller de vocaciones y en refugio para el cansancio de los combates diarios. La mirada se ensancha entonces hacia la comunidad creyente. Toda la Iglesia debería reconocer este momento como una oportunidad única. Si realmente estamos siendo testigos de un nuevo Pentecostés juvenil, los pastores deben estar preparados para acoger, formar y acompañar a esta nueva generación de jóvenes convertidos. No se trata de multiplicar actividades sin alma, sino de ofrecer procesos que arraiguen, catequesis que alimente, dirección espiritual que discierna, espacios de adoración que fortalezcan, misión que haga salir de sí. No podemos desperdiciar esta efusión de gracia por falta de preparación o de estructuras adecuadas. Urge revisar ritmos, limpiar lo superfluo, abrir puertas, aprender un lenguaje que no diluya la verdad y, a la vez, abrace con paciencia el crecimiento de los pequeños. En el trasfondo, late el peso de una palabra que muchos han reconocido como signo. La profecía de San Francisco de Asís se está cumpliendo, pero el resultado final depende de nuestra respuesta. No hay automatismos en la vida del Espíritu. Hay libertad que debe consentir a la gracia. Carlo Acutis está cumpliendo su parte desde el cielo, derramando gracias extraordinarias sobre la juventud. A nosotros nos corresponde no apagar ese fuego con indiferencia o miedo, sino alimentarlo con fe, generosidad y acción concreta. Que cada joven, cada familia, cada parroquia se pregunte qué paso dar hoy. Que la Iglesia, madre y maestra, extienda los brazos y el corazón con la firmeza de la verdad y la dulzura de la misericordia. Y que lo que ha comenzado como un murmullo de gracia se convierta, por nuestra disponibilidad, en un canto de pueblos, hasta que muchos más encuentren en Cristo el camino, la verdad y la vida. Porque cuando el cielo llama, la tierra debe responder, sin prisa, sin pausa, con toda el alma. Carlo Acutis, especial intercesor de los jóvenes, guía a esta generación de regreso a los sagrados corazones de Jesús y de María. Despierta los corazones adormecidos, aquieta los temores que paralizan, confirma a quienes ya han comenzado a caminar. Que cada joven tocado por tu intercesión se convierta en un valiente misionero del Evangelio, creativo en la caridad, humilde en el servicio, perseverante en la prueba, alegre en la esperanza, fiel en lo pequeño y en lo grande. Que las familias sean fortalecidas en la fe por tu ejemplo y tu cuidado. Sostén a los padres que buscan el bien de sus hijos. Enciende en los hogares la oración en común, la participación fiel en la misa y el testimonio sencillo de una vida cristiana auténtica. Que cada mesa se vuelva altar doméstico, cada herida ocasión de perdón, cada día oportunidad de comenzar de nuevo bajo la mirada de Dios. Y que todos aprendamos de ti que la santidad no es privilegio de unos pocos, sino llamada para todos, especialmente en los tiempos difíciles que vivimos. Que la pureza sea camino posible, que la verdad sea amada, que la caridad abra sendas allí donde todo parece cerrado. Danos el coraje de elegir a Cristo cuando el mundo confunde y la paciencia de sembrar cuando no vemos aún los frutos. San Carlo Acutis, intercede por nuestra juventud, por nuestras familias y por toda la Iglesia. Enséñanos a usar todos los medios a nuestro alcance para conducir las almas al cielo, el tiempo, los talentos, las palabras y los silencios, las redes y los encuentros. Haz que, como tú, hagamos de la Eucaristía nuestra autopista hacia la santidad, la fuente que nos purifica y la mesa que nos envía. Que la adoración nos enraíce, que la misión nos ponga en pie,
que la esperanza nos sostenga hasta el final. Amén. La línea se ha trazado con claridad. La profecía ligada a Carlos se está cumpliendo, pero el resultado final depende de nuestra respuesta. No bastan la emoción ni el asombro. Se nos pide consentimiento del corazón y fidelidad de las manos. Si hemos reconocido los signos, toca decidir o guardarlos como recuerdo o dejarnos convertir por ellos. Responder con fe es volver a la Eucaristía como centro y fuerza. Con generosidad es abrir la casa y el tiempo para sostener a los jóvenes y a los frágiles. Con acción concreta es asumir la misión que arde en la conciencia, anunciar, acompañar, formar, servir. Las familias pueden ser talleres de santidad cotidiana, las comunidades, hogares donde la adoración enciende la caridad, los pastores, custodios y guías de quienes comienzan. Nadie está de más. Cada talento, cada herida, cada historia puede volverse instrumento. Que no nos halle tibios la hora que vivimos. Lo que el cielo ha iniciado reclamará perseverancia en lo pequeño y valentía en lo grande. Si damos el sí, la gracia hará el resto. Consolidará lo que comenzó, purificará lo que falta, multiplicará el bien. Con el paso firme y el corazón entero, digamos juntos, aquí estamos, y que nuestra respuesta, humilde y decidida, sea el lugar donde Dios complete su obra,